Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa mañana. Esta mañana tiene un significado especial, trascendental para nosotros como cristianos. Y no es porque dejemos de celebrar lo que se está celebrando hoy, porque precisamente la resurrección es el evento más trascendental de la vida cristiana. Porque si Cristo no hubiese resucitado, en vano fuera nuestra fe. Y en nosotros estar aquí, como yo decía hace un minuto en la oración, en nosotros estar aquí no tendría significado alguno. Pero por la gracia del Señor, por ese sacrificio hermoso allí en la cruz, por la resurrección de Cristo, es que lo que nosotros estamos haciendo hoy como iglesia tiene implicaciones trascendentales e implicaciones eternas. Les saludamos en el amor de Cristo, le damos la más cordial bienvenida a los que están aquí y saludamos también a los que nos ven a través de los medios de comunicación masiva. Hoy la iglesia cristiana en todo el mundo celebra a Cristo. Y no porque sea un domingo de resurrección en Occidente, o no porque sea un domingo de resurrección en el Oriente, no importa donde estemos los cristianos, nosotros celebramos la resurrección de Cristo los 365 días del año, si es bisiesto 366, los 12 meses del año, los 7 días de la semana, las 24 del día y cada segundo de nuestra existencia. Así que vamos a estar puestos en pie. Tú eres Rey, Dios. Queremos darte la gloria a ti por lo que ocurrió en aquella semana mientras crucificaban a tu Hijo amado Jesucristo. No fue el oficialismo judío, ni fueron los romanos los que crucificaron a tu Hijo amado. Ocurrió porque tú así lo estableciste. Porque tú así, Dios mío, lo habías dicho a través de los profetas. Señor, gracias por ese día. Y gracias también, Señor, porque tú le diste la victoria a tu Hijo amado Jesucristo allí en la tumba. Señor, y la tumba está vacía, porque tu Hijo amado vive, y vive por toda la eternidad. Tú que eres el principio, el fin, el alfa y el omega de todas las cosas. Tú que eres Dios soberano, que a ti nada te coge por sorpresa. Oh Dios mío, gracias. Gracias porque tú, desde antes de la fundación del mundo, escogiste a un pueblo comprado por sangre, Dios. Y ese pueblo está disperso sobre toda la faz de la tierra. Ese pueblo te adora. Ese pueblo exalta tu nombre. Que en esta mañana, Dios, cada uno de nosotros podamos tener un conocimiento y un sentido correcto de por qué estamos aquí y de por qué nos llamamos cristianos y de por qué debemos ser la contracultura en esta sociedad. Gracias, mi Señor,
En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Leamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, los primeros 8 versículos de ese capítulo. Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomón compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, ¿no está aquí? Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Muy de mañana, aquellas mujeres iban a rendirle respeto a su maestro, a su raboní. Ellas no iban allí pensando que su maestro había resucitado. Su maestro le había dicho en 3 ocasiones que él iba a morir, pero que iba a resucitar. Pero esa mañana aquellas mujeres no iban pensando en eso. Lo que llevaban eran unas hierbas aromáticas para ungir aquel cuerpo, para que ese proceso de putrefacción no fuera tan acelerado. Aquellas mujeres fueron muy temprano, mirando posiblemente el camino para no tropezar. Y cuando levantaron la vista, se dieron cuenta que la piedra había sido removida. Es trascendental lo que dice el versículo 6. Mas él les dijo, el ángel que estaba allí: no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Yo me imagino que hubo una mezcla de emociones terribles en aquellas mujeres. Una mezcla de espanto, una mezcla de temor, de confusión, de duda. ¿Dónde está el maestro? ¿Quién se lo ha robado? Aquel espanto, aquel miedo, aquel terror se disipó más adelante. Y de eso hablaremos hoy. Mi hermano, la resurrección de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, no es una leyenda, no es una fábula, no es un cuento que alguien lo inventó. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es real. Y cuando usted entró por esas puertas, usted vio una simulación de una tumba. Pero esa tumba está abierta hoy. Esa tumba está vacía. Y como dice Pablo en Romanos 4:25, es por la resurrección de Cristo que nosotros sabemos con toda certeza que ese sacrificio de Cristo tuvo una aprobación del Padre. Que el Señor
Padre, que nuestro Señor Todopoderoso aceptó ese sacrificio. ¿Y sabe lo que eso implica? Que usted y yo hemos sido justificados por esa muerte gloriosa y esa resurrección. El Padre aceptó ese sacrificio. Por lo tanto, ni usted ni yo tenemos cuentas pendientes con el Padre, porque ya Cristo pagó por nosotros. Cantemos, celebrar a Cristo. Celebrar Cristo, celebrar.
Padre amado, que seas tú dando sanación, Señor Jesús, Padre, y que seas tú también dando
dándole fortaleza a sus cuidadores, Padre, para que ellos puedan también bregar con ellos, mi Cristo amado Señor Jesús. Te quiero pedir, Padre, también por los misioneros, Padre, ellos que dan su vida por ti, Padre Santo, Señor Jesús, enseñándole estas verdades, Padre, a aquellos que no te conocen, Señor. Desea tú preparando los corazones, Padre Santo, y los oídos, Padre Santo, ábreselos, Padre Santo, para que ellos puedan escuchar tus verdades, Padre, y ellos puedan decir, Señor, que te conocen, Padre, y que quieren vivir para ti, Señor, amado Jesús, Padre amado. Te lo pido todo en tu nombre, mi Cristo, amado Jesús. Amén y amén. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, es amor.
Gracias, Señor, por tener esta oportunidad de cantarte cánticos que dan honra y gloria a tu nombre. Gracias, Padre, por el sacrificio en la cruz. Ese que nos permite acercarnos al Padre por medio de ti. Señor, nuestro Dios, tu palabra proclamaremos para que te conozcan. Padre, enséñanos hoy más de ti. Revélanos, Señor, tu palabra en el día de hoy. Dale la sabiduría, tu sabiduría, Señor, al pastor, en el mensaje de hoy. Y que el Espíritu Santo nos dé la comprensión necesaria de tu mensaje. Te damos las gracias y la gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta preciosa mañana. Comenzamos el culto con la primera canción, Celebrar a Cristo, Celebrar. Y para la sorpresa de los músicos, vamos a terminar el culto con el mismo cántico. Amén. Yo sé que el grupo musical siempre está preparado. Le damos la gloria al Señor por eso. ¿Cuántos de ustedes realmente en esta mañana se han puesto a pensar que si Cristo no hubiese resucitado, en vano fuera nuestra fe? Y vano fuera lo que nosotros estamos haciendo aquí. Miren, mi hermano, en un domingo de 1932, el pastor Alfred H. Akeley, pastor de la Iglesia Presbiteriana de California, se estaba preparando precisamente un domingo de resurrección para llevar su mensaje a su congregación. Tenía que predicar 2 cultos consecutivos. Y mientras él se preparaba para ir al templo, puso el radio. Y en 1932 ese era el único medio de comunicación masiva más rápida que había. Y lo sintonizó en una de las pocas emisoras que también había. Y de momento anunciaron una actividad que había en la ciudad de Nueva York, pero estaba en California, y iba a predicar en un lugar público uno de los oradores más conocidos de aquel momento, pero era una persona extremadamente liberal. Y esa persona, al llegar al micrófono, sabía que estaban transmitiendo a todo Estados Unidos y comenzó a decir lo siguiente: y ahora nos unimos en las estaciones rojo y azul, lo que ahora se conoce NBC y ABC. Se identificaban por colores en el 1932 para una programación especial de la ciudad de Nueva York. Y el orador comenzó su mensaje de la siguiente manera: estamos en Semana Santa. Ustedes saben, realmente a mí ni me va ni me viene si Cristo resucitó o no resucitó. En lo que a mí respecta, su cuerpo pudiera estar hecho polvo en alguna tumba de Palestina. Lo más importante es que su verdad sigue adelante. ¿Qué clase de contradicción? El pastor Akeley, eso le estremeció. Y su esposa lo escuchó cuando él se manifestó molesto, como decimos los cristianos, con una ira santa, pero con ira. Y él le dice a su esposa: ¿cómo es posible que esta persona
quiera celebrar un evento sin darse cuenta que su contradicción es de enormes proporciones. ¿Cómo podemos celebrar a alguien que todavía él no tiene la certeza si está o no está vivo? Y eso lo indignó tanto que esos primeros 2 mensajes que él predicó ese domingo de Ramos en su iglesia, los predicó con una valentía, con un denuedo y con una convicción, mi hermano, que Dios se movió grandemente en aquel lugar. Pero no tan solo eso, su molestia continuaba. Y cuando llegó a su casa, su esposa le dijo: haz algo que por la gracia de Dios perdure para siempre. Y se sentó y escribió el siguiente himno: al Cristo vivo y sirvo, y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca Él está. El coro de ese himno: Él vive, Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está. ¿Por qué? Vive mi corazón. Esto es uno de los himnos que se ha cantado desde 1932 en muchas iglesias cristianas. Él vive. Él vive. La palabra de Dios dice que está a la diestra del Padre y está intercediendo por ti y por mí. Pero la tumba está vacía, como lo refleja lo que vemos allí en la entrada. Nuestra hermana Ruth Salmero, para poner esa tumba de la manera en que usted la ve a la entrada, eso es un recuerdo visible de lo que pasó hace más de 2000 años. Lo llevo a la palabra del Señor, puesto en pie. 1 Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer los 14 primeros versículos de ese capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 14. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo en ellos, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído.
Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Por qué? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Padre, delante de tu presencia, estoy en esta mañana. He leído tu palabra, Señor. Que tu palabra sea explicada con la fidelidad que amerita, Dios. Porque solamente tu palabra es la que transforma y la que cambia los corazones. Señor, gracias por la oportunidad y el privilegio que nos concedes de poder explicarla. Y gracias, Señor, por los hermanos que hoy están aquí, por las visitas que están aquí, y por los hermanos y las visitas, Señor, que a la distancia se acercan, Dios mío, al programa de nuestra iglesia. Que tu nombre sea glorificado y que tú toques los corazones. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Mis amados, la doctrina de la resurrección física de Jesús ha sido reconocida en toda la iglesia cristiana como una doctrina fundamental y central de la fe cristiana. Es una doctrina esencial al cristianismo, porque el evangelio es un evangelio de muerte y es un evangelio de resurrección de Cristo. Y si no creemos ambas cosas, y si no creemos que Cristo murió allí en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y si no creemos que el que murió allí era perfecto, sin pecado, mi hermano, estamos perdidos como cristianos. Pero si no creemos que ese Cristo que murió al tercer día resucitó, entonces estamos perdidos eternamente. Porque Cristo murió allí en la cruz del Calvario en sustitución nuestra. Nosotros no podíamos morir allí en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque éramos imperfectos. Y la ira de Dios estaba sobre cada uno de nosotros por razón del pecado. Como la ira de Dios permanece sobre aquellos que realmente no han aceptado a Cristo como Salvador. Pero era necesario que el Hijo de Dios muriera. Pero era más necesario que al tercer día su Padre lo levantara de la tumba. Porque levantándolo de la tumba, mi hermano, selló para siempre la redención del cristiano. Y sabe que este ha sido uno de los eventos más atacados en la historia. Hay personas que creen la primera parte. Sí hubo un hombre que murió allí en la cruz, pero esa segunda parte de la resurrección no la pueden creer. Y todavía en el 2022 muchos siguen negando ese evento que fue real. La iglesia de Corinto, mi hermano, Pablo fundó esa iglesia. Pablo le predicó a esa iglesia. Pablo le enseñó a esa iglesia el evangelio sin adulterar, el evangelio total. No le ocultó nada, mi hermano. Por eso es que en esos primeros 2 versículos de ese capítulo 15, Pablo les recuerda a esos hermanos de Corinto que él había predicado la palabra fiel y verdadera, tal como otros lo habían visto suceder y tal como él mismo había recibido del mismo Señor el hecho histórico de lo que ocurrió. En esos primeros 2 versículos, Pablo le está diciendo a aquella amada iglesia de Corinto: vamos a la evidencia, porque ese es el primer punto que yo quiero
tratar en el día de hoy. ¿Cuáles fueron las evidencias de que aquel hombre que fue a la cruz y que murió, resucitó al tercer día? Versículos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. La iglesia de Corinto aceptó, creyó en esa doctrina de la redención. Pero miren lo que dice en el segundo versículo: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. En otras palabras, le está recordando una vez más: yo se lo prediqué, pero si usted no quiere creer eso, usted no es salvo. Tan sencillo como eso. Y es interesante, mi hermano, porque dentro de la iglesia de Corinto, que era una iglesia con muchísimos dones, que había una manifestación del poder de Dios, algo hermoso, algo sobrenatural, se habían introducido unas falsas doctrinas como el dualismo, y que muchos de aquellos hermanos que habían creído estaban dejando ya, apostatando a su fe. Y Pablo, en el amor que le caracterizaba como siervo de Jesucristo, como evangelista, como pastor, Pablo quiere que nuevamente esa iglesia retorne, mi hermano, a esa creencia trascendental y fundamental de la resurrección de Cristo. Y entonces él comienza como todo buen orador y todo buen pastor a traer evidencias de la resurrección de Cristo. Miren lo que continúa diciendo Pablo, versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Y ahora vienen las primeras evidencias. Yo se lo he dicho, pero ahora yo le voy a presentar la evidencia. Y a mí me parece estar viendo a Pablo como si estuviera en un tribunal. Yo estoy diciendo que esto ocurrió, pero como yo sé que tengo que presentar evidencias, les voy a presentar las evidencias. Versículo 5: que apareció a Pedro, a Cefas, y después a los 12, que después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven hoy y otros ya duermen, mi hermano. Lo que Pablo le está diciendo, los testigos están, y están testigos presenciales, que vivieron el momento, que estuvieron allí. No son testigos por referencia. No fue que Pedro le preguntó a Juan y que Juan le preguntó a Santiago si Jesucristo había resucitado, sino que Pedro, Juan, Santiago, Jacobo, Andrés, todos los discípulos, mi hermano, de esa resurrección. ¿Por qué? Porque los evangelios nos relatan con toda claridad que cuando Cristo resucitó, Cristo fue a visitar, a estar un tiempo más. Estuvo 40 días después de en su cuerpo. Tenía las manos horadadas, los pies, el costado herido. Cristo era una evidencia clara, física, porque ellos lo reconocieron. Cristo comió con ellos. Cristo les preparó desayuno después de haber resucitado. No era un fantasma. La resurrección no es un cuento mitológico. La resurrección no es una novela. La resurrección es un hecho histórico, mi hermano. Dos historiadores del siglo I
no cristiano, Flavio Josefo, escribió un libro. Y Flavio Josefo, ese historiador judío, pero al servicio romano, escribe en uno de sus capítulos que hubo un hombre llamado Jesús que murió en la cruz y que su cuerpo no había aparecido después de haber sido crucificado. Tácito, otro historiador del siglo I, romano, miembro del Senado de Roma, que tenía acceso a todos los documentos oficiales del imperio, escribió en su libro Anales que también se señalaba que en los días de Herodes hubo un líder que se llamó Jesús, cuyos seguidores se habían esparcido por distintas ciudades del mundo antiguo y que su cuerpo no había aparecido. Son eran historiadores seculares. Pero Pablo quiere llevar a la iglesia de Corinto a las Escrituras. Todavía vivía Pedro, todavía vivían muchos de aquellos testigos oculares, presenciales de lo que había ocurrido. Y veamos lo que dice Pablo ahora en el versículo 7 en adelante. Después se le apareció a Jacobo, el medio hermano de Cristo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se apareció a mí. Pablo está diciendo, yo también, aunque no estuve allí, a mí el Señor Jesucristo se me reveló. Pablo, perseguidor de la iglesia, enemigo del evangelio, camino a Damasco, con cartas del Sanedrín, para perseguir a los del camino, porque así se llamaban los cristianos en aquel entonces, para perseguir a los del camino. Tenía toda la autoridad para encarcelar, para justiciar a los que pertenecían a aquella secta que llamaban el camino. Y camino a Damasco, allí nuestro Señor se le presentó. Mi hermano, Pablo tuvo la inmensa bendición de hablar con Cristo a través no tan solo de esa experiencia, sino a través de otras experiencias que relata también el libro de Hechos. Pablo está diciendo, yo también he recibido un mensaje verdadero, único, de que mi Señor resucitó. Hermano, esas son algunas de las evidencias. Pero ahora hay una evidencia que es irrefutable. Hay una evidencia que en cualquier tribunal, sería la evidencia concluyente. Hay una tumba vacía y hay un cuerpo ausente. Yo quiero que ustedes entiendan que el oficialismo romano acusó a los apóstoles de que se habían robado el cuerpo de su maestro y lo habían llevado a un lugar donde nadie conocía dónde estaba ese cuerpo. Lo cierto es que en un tribunal esa sería una evidencia contundente. No hay cuerpo, no hay delito. ¿Qué usted cree? Y Pablo le está diciendo, vamos a analizar lo que implica la tumba vacía. Miren, la historia, yo personalmente he leído las siguientes razones, argumentos que presentaban los enemigos de el Señor para contradecir, para contrarrestar el efecto real de que Cristo había resucitado. Algunos dicen que la tumba vacía estaba de esa manera porque Jesús no había muerto.
que Jesús simplemente se había desmayado. Pero mi hermano, eso es un error garrafal, porque las escrituras nos demuestran que allí habían soldados especializados en eso. A Cristo lo clavaron a una cruz. De hecho, si usted conoce la historia bíblica, usted sabe que ni la cruz realmente pudo cargar después de haber sido azotado por órdenes de Herodes. Su cuerpo ya estaba totalmente debilitado en su humanidad. Al Calvario, al Gólgota, ya no tenía la fuerza, ya estaba, prácticamente se había desangrado. Y fue clavado allí. Y tuvo 6 horas su costado. ¿Cómo es posible que él se bajara de la cruz sin que nadie lo viera y desapareciera? Me parece que eso es bien absurdo y eso escapa a la razón humana. He leído en otros libros lo que dice Mateo, que los discípulos pudieron haber robado el cuerpo. Esa fue la acusación oficial del Sanedrín, de los religiosos judíos, que sus discípulos habían robado el cuerpo. Pero cuando usted va a la evidencia histórica, usted se va a dar cuenta de lo siguiente: los judíos, los miembros del Sanedrín, fueron a Pilato y le dijeron: recuerda que ese líder revolucionario dijo que él se iba a levantar al tercer día, que él derribaba el templo de Jerusalén y en 3 días lo volvía a reedificar. Pilato, que quería congraciarse con el César, que quería evitar otra revuelta más en Jerusalén, le concedió a aquellos religiosos una escolta militar para que fueran allí a la tumba, para que estuvieran allí en la tumba como testigos. Y no tan solo eso, sino que le pusieran a aquella piedra el sello imperial del César, lo que implicaba que si aquel sello aparecía roto en cualquier momento, aquellos guardias que estaban allí tenían una sentencia de muerte segura. Y estamos hablando de los soldados más especializados del ejército romano, los del pretorio. Así, ¿cómo es posible que los discípulos de aquel maestro se robaran aquel cuerpo? Era imposible. Pero hay otro aspecto más interesante. ¿Qué hicieron los discípulos en el momento en que su maestro fue arrestado? Dice la palabra de Dios que todos huyeron. Dice la palabra de Dios que en el momento en que arrestaron a Jesús, todos los discípulos huyeron. Oigan, yo tengo que resaltar una verdad histórica de la palabra de Dios. ¿Saben las únicas que estuvieron allí en la crucifixión y luego fueron testigos presenciales de la tumba vacía? Las mujeres. ¿Saben que la religión cristiana es la única que realmente exalta el valor de la mujer? ¿Saben que fueron las mujeres las primeras testigos de la resurrección de Cristo? Lo leímos ahorita en Marcos. Estuvieron allí, al pie de la cruz. Y dicen las Escrituras que muchas de ellas siguieron a José de Arimatea para ver dónde habrían de enterrar a su Raboní, a su maestro. Mi hermano, tenemos evidencia suficiente
para concluir, de que Cristo resucitó. Pero si no explicamos ahora por qué implicaciones tiene la resurrección para nosotros como cristianos, este mensaje estaría incompleto. Jesús vive. Pero ¿por qué es importante? ¿Y qué significado tiene para el cristianismo la resurrección de Cristo? Y quiero darles rapidito unas razones fundamentales de por qué es importante para cada uno de nosotros. La primera de ellas, mi hermano, es que si Jesús no resucitó de los muertos, el Evangelio entonces no es verdadero. Si Jesucristo no resucitó, esto es un engaño. Si el autor de la historia bíblica no es un Dios verdadero, pues entonces es un farsante. Y los apóstoles murieron entonces engañados por un farsante. Y Pablo le dice a los corintios: mi Señor no fue un farsante. Y miren lo que dice en el versículo 12 y 13. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Había una confusión grande, como yo le dije ahorita, en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto podía aceptar que Cristo resucitó, pero se le hacía difícil por la filosofía dualista que había entrado en aquella iglesia. Se le hacía difícil entender y creer que de la misma manera que Cristo resucitó, sus antepasados que creyeron en Cristo, ¿verdad?, que creyeron en el Salvador, o que ellos mismos si morían, iban a resucitar. Eso se le hacía difícil. ¿Por qué? Porque los saduceos y los escribas los habían confundido. Los escribas no creían en la resurrección. Las filosofías griegas no creían en la inmortalización del alma. Lo que creían era que usted moría y, como creen muchos hoy, muero y se acabó todo. Y para el cristiano, cuando el cristiano muere, ahí es donde comienza realmente la vida eterna que el Señor nos ha prometido en su palabra. Por lo tanto, mi hermano, si Cristo no resucitó, vuelve a recordarle Pablo a aquella iglesia, en vano fuera nuestra fe. Hemos perdido el tiempo, le quería decir Pablo a aquella iglesia. Entonces mis sufrimientos, mis padecimientos son en vano, porque he creído en un cuento, he creído en la mitología, como lo creían los griegos en aquel entonces. Mi hermano, no tan solo es importante la resurrección de Cristo porque esa es la esencia de nuestra fe, sino que con su resurrección se demostró que de la misma manera que Cristo venció la muerte, que Cristo venció el pecado, que Cristo venció a Satanás, esa misma promesa la tenemos usted y yo. Por cuanto Cristo resucitó, nosotros también venceremos, y nosotros también resucitó, porque Él lo ha hecho posible. Si Cristo no hubiese resucitado, mi hermano, entonces nosotros no tenemos esperanza. Entonces nosotros estamos perdidos. Qué difícil se le hace a muchos creer en la resurrección de Cristo, mi hermano. El tercer punto es que con la resurrección claramente se confirmó que aquel que decía que era hijo de Dios era real.
Cuando Cristo resucitó, ¿qué dijo el centurión? O cuando murió Cristo allí, que lo vio morir, que tembló la tierra, que hubo una oscuridad total desde las 3 de la tarde a las 6 de la tarde. ¿Qué dijo aquel centurión que estaba allí al pie de la cruz? Verdaderamente, ese es hijo del Dios Altísimo. Verdaderamente ese es hijo del Dios Altísimo. Mi hermano, ¿y qué dijeron los testigos y los apóstoles? ¿Qué transformación hubo en la vida de aquellos apóstoles antes de la resurrección y después de la resurrección? Les digo ahorita que cuando Cristo murió no estaban allí. Estaban escondidos. Tenían miedo de la oficialidad judía y romana. Pero después que vieron a Cristo resucitado y después que su maestro ascendió a los cielos, todos ellos tuvieron la fe profunda y verdadera de dar su vida por el maestro que dio la vida por ellos. Y todos excepto Juan. Su muerte fue violenta. Algunos fueron decapitados, otros fueron aserrados, mi hermano. Otros fueron apedreados. ¿Por causa de quién? Por causa de una persona que resucitó, y que por cuanto Él resucitó había una esperanza para cada uno de ellos, que aún entregando su vida sabía que iban a ganar una vida eterna. Cada uno de nosotros, mi hermano, somos testigos de esa resurrección. La historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. La muerte y resurrección de Cristo fue tan trascendental que cambió el significado de la historia. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestra historia. ¿Qué éramos antes de Cristo? ¿Dónde estábamos antes de Cristo? ¿En qué compartíamos nuestro tiempo antes de Cristo? ¿Teníamos realmente propósito de vida antes de Cristo? He escuchado a muchas personas decir: es que yo tengo un vacío profundo que nada puede llenar. Muchas personas multimillonarias, famosas, han terminado con sus propias vidas porque viven unas vidas sin sentido, viven unas vidas vacías. Pero después de Cristo, cuando Cristo llega a nuestra vida, Cristo llena ese vacío. Cristo nos da propósito de vida. Cristo nos da una razón verdadera y única por la cual debemos perseverar hasta el fin de nuestros días. Y es que un día estaremos delante de la presencia de ese Dios, mirándole cara a cara, recibiendo el consuelo eterno, porque allí no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, mi hermano. Y estaremos mirando el rostro del Señor día a día. Mi hermano, no tan solo su resurrección confirmó que Jesús es Dios, sino que su resurrección nos garantiza el perdón y la justificación de nuestros pecados. Su resurrección nos garantiza nuestra futura eternidad. La resurrección de Cristo, mi hermano, nos ha santificado. Y como dice Pablo en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo. Eso es lo que significa el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, dice Pablo en Romanos 6:4, así también nosotros andemos en esa vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos por toda la eternidad. Lo que Pablo está diciendo al Romano y que le repite a los Corintios es lo siguiente: si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Oiga, yo le pregunto, ¿hay alguna filosofía de vida? ¿Hay alguien que le puede garantizar a usted eso? ¿Hay alguien que le puede decir: no te preocupes, que cuando tú pases de este mundo vas a ir a un lugar mucho mejor? ¿Hay alguien que se lo pueda describir como lo describe el Apocalipsis? Calles de oro y mar de cristal.
¿Hay alguna filosofía en esta vida que pueda darle esa certeza y esa seguridad? Porque cualquier religión que usted mencione, sus líderes están todavía en la tumba. Mire, Jesucristo estuvo predicando sobre la faz de la tierra 3 años. Jesucristo murió a los 33 años. Su ministerio fue corto, pero la transformación de Cristo fue trascendental. La transformación de Cristo dejó y sigue dejando huellas profundas en la historia de la humanidad. Confucio vivió 72 años. Mahoma vivió 62. Buda vivió 80 años. Moisés, el patriarca, vivió 120 años. Pero ninguno de ellos cambió el mundo. El mundo fue transformado por el poder del Padre Celestial. Mi hermano, ¿qué aplicaciones entonces como tercer tema? ¿Qué aplicaciones nosotros podemos encontrar en estas escrituras en 1 Corintios capítulo 15, que es el capítulo donde mejor se describe lo que implica la doctrina de la resurrección? 58 versículos tiene ese capítulo 15. Y en esos 58 versículos, Pablo explica con toda claridad, con evidencia, lo que implica la resurrección de Cristo. Mi hermano, la resurrección es parte del estado de exaltación de Jesucristo. Jesucristo fue exaltado luego de ser humillado. ¿Usted se ha puesto a pensar en que cuando Cristo dejó su trono al lado del Padre para venir a encarnarse en un ser humano, usted puede imaginarse tan grande humillación como esa? Dejar su trono de gloria, dejar su trono de gracia al lado del Padre para venir a este mundo cuando la humanidad se había constituido en enemigo de Dios por causa del pecado. Cristo se humilló, y como dice el autor de Hebreo, se humilló a sí mismo. Lo humillaron en la crucifixión. Diciendo la verdad no creyeron. Lo atacaban, lo menospreciaban, lo escupieron, lo azotaron, se burlaron de él con una corona de espinas. Murió en una cruz como un vil criminal. Y todo, primeramente por ser obediente al Padre y por amor a cada uno de nosotros. Pero ese Cristo que se humilló al venir a esta tierra, ese Cristo fue exaltado por el Padre después de la resurrección. Y dice la palabra del Señor, como yo comencé este mensaje, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Quiero recordar a Esteban, al primer mártir cristiano. Esteban nos cuenta el libro de Hechos, que siendo apedreado, miró a los cielos y vio los cielos abiertos y a la diestra del Padre a Jesucristo Hijo. Esteban confesó públicamente la resurrección de Cristo en el momento en que era lapidado, mi hermano. En el momento en que moría, pudo ver con claridad que él estaba muriendo por una razón clara y justificada, y que estaba muriendo con una esperanza de vida. Porque la muerte lo único que hace es llevarnos a los brazos de nuestro Salvador. Mi hermano, ¿qué aplicación adicional podemos tener
en este día con la resurrección de Cristo. Mi hermano, si Cristo resucitó, entonces nuestra ciudadanía está en los cielos. Si Cristo resucitó, usted y yo seguimos siendo peregrinos y extranjeros en nuestra tierra. No hemos llegado todavía a la patria celestial. En una ocasión, en el año 1941, un predicador tenía que ir de Inglaterra y venía hacia los Estados Unidos a predicar. Había sido invitado a predicar a Estados Unidos. Pero en ese mismo barco donde él venía un grupo de música para aquel entonces. Era bastante famoso en el mundo. Y él veía cómo aclamaban aquel grupo de personas que eran músicos. Él veía cómo lo vitoreaban, cómo sus fanáticos estaban allí al despegar el barco. Y él le había predicado a cientos de miles y miles de personas, ese predicador. Pero en ese momento, en su humanidad, en ese momento, en sus emociones, él se dio cuenta que él estaba solo, que nadie lo estaba despidiendo y que posiblemente nadie lo iba a recibir nunca de esa manera. Pero vino una convicción del Espíritu Santo a su vida y él entendió que aquellos hombres salían de su patria para volver a regresar, pero él todavía no había regresado a la suya. ¿Saben? Que yo anhelo y ruego al Señor para que cada uno de ustedes pueda recordar eso todos los días, como yo trato en el nombre del Señor de recordármelo todos los días. No importa los sacrificios, no importa el dolor, no importa los problemas, no importa los sufrimientos, no importa lo que me digan, mi Cristo pasó algo peor y se mantuvo firme mirando al Padre. Que usted y yo en esta mañana podamos decir: Señor, gracias por la muerte de tu Hijo amado Jesucristo, pero gracias por tu resurrección. Alégrate, mi hermano, en esta mañana, porque Cristo resucitó y al final de los tiempos usted y yo también resucitaremos en un cuerpo glorioso para estar junto a nuestro Señor. Y recordemos que nadie ha sido más amado en la historia que Cristo, pero nadie ha sido más odiado en la historia que Cristo. Pero ese Cristo que un día resucitó y que en el momento en que ascendió a los cielos le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros: voy pues a preparar morada, porque a donde yo voy, a donde yo esté, yo quiero que ustedes también estén. Esas moradas, mi hermano, ya han sido preparadas. No sabemos el día y la hora de nuestra muerte, pero sí algo tenemos seguro: es que hay una morada allí en los cielos para usted y para mí. Mi Cristo lo prometió y mi Cristo nunca ha fallado y ha faltado a su palabra, mi hermano. Que nadie nos distraiga, que ninguna situación nos distraiga, que no nos desenfoquemos, mi hermano, porque muchas veces estas cosas ocurren, pero que en el momento en que comencemos a ver que estamos desenfocados, que estamos dudando, podamos recordar que Él venció la muerte, que Él venció el pecado y que Él está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Oremos. Señor, gracias. Te damos gracias, mi Señor, porque tu Hijo amado resucitó. Te damos gracias, Señor, porque lo que era imposible para nosotros, tú lo hiciste posible. Señor, estábamos separados de ti por causa de nuestros pecados. La muerte de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario
Él no la merecía. La merecíamos cada uno de nosotros. Señor, pero te plació a ti enviar a tu Hijo amado Jesucristo a morir en nuestro lugar. Gracias porque a través de esa muerte fuimos justificados. Y gracias, Señor, porque a través de la resurrección nuestra eternidad fue sellada, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque tú eres Dios de dioses que reina por toda la eternidad. Señor, y yo te pido en esta mañana que si hay alguna persona aquí presente o hay alguna persona a través de los medios de comunicación que nos ve y nos escucha, que ha entendido este mensaje, Señor, que ha entendido que no podemos salvarnos nosotros mismos, sino es a través del Hijo amado Jesucristo. Señor, que tú toques el corazón, que tú abras el entendimiento y que puedan reconocer, Señor, que el pecado los separa de ti y que haya una convicción de ese pecado, Dios mío, y que haya un arrepentimiento, Dios, y que puedan entender que solamente a través de tu Hijo amado Jesucristo podrán vivir eternamente contigo. Señor, oramos para que tú toques los corazones. Oramos, Señor, para que tú te les reveles de una forma maravillosa a las vidas del que no te conoce, del que no te puede llamar todavía, Señor, porque todavía no eres su Salvador. Toca la vida, Dios. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Amén. Si alguna visita en esta mañana ha entendido este mensaje, si usted está inquieto con lo que usted ha escuchado, es porque el Espíritu Santo lo está inquietando. Y yo le pido que no deje este lugar sin hablar con alguno de los líderes de nuestra iglesia. Tenemos todo el tiempo para usted. Y si usted quiere venir a hablar conmigo, aquí estaré. Para escucharlo, mi hermano, mi amado amigo, para escucharte y presentarte al Cristo que me ha dado una razón de vida a mí. Que lo único que me ha hecho es bien, a compartir contigo lo que dice en la Sagrada Escritura, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Jesucristo es vida eterna. Y esa dádiva es la salvación. Y solamente lo que tienes que hacer es reconocer que eres pecador. Y que como eres pecador, tienes que arrepentirte, porque tú mismo no puedes hacer las cosas por tu fuerza. Así que la invitación está abierta para ahora y para después que terminemos. Hermanos, vamos a los siguientes anuncios. Queremos celebrar hoy el cumpleaños de nuestra hermana Siri. ¿Dónde está Siri? Siri de Pi. Mañana. Nuestra hermana Siri está de cumpleaños. Siri, Dios te bendiga mucho. ¿Quién va? Araceli. Araceli cumpleaños. Dios te bendiga, Araceli. Dios te bendiga mucho. Y no está con nosotros Delian no está con nosotros, pero Delian también cumpleaños. Y Edgar también cumpleaños. Oigan, hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Que podamos compartir los unos con los otros, ¿verdad? Y quiero decirle lo siguiente, es un gozo poder saludar a nuestros hermanos, es un gozo poder compartir con usted, ¿verdad? La palabra de Dios, pero también es un gozo contar con usted los años. No me tienen que decir los años, pero es un gozo. De hecho, estos días
Peter y Carlos estaban aquí programando algo en la computadora. Y una de las cosas que pedía era la fecha de nacimiento. Y yo le digo a Peter y le digo a Carlos, le puede preguntar la fecha a cualquier persona, excepto a las damas. Porque las damas tienen 3 fechas. La que ellas entienden que tienen, la que ellas desearían tener y la que ellas realmente tienen. Así que no le pregunten, y como decía una hermanita que yo amo mucho, y cuando uno le preguntaba de edad, es mayor de edad. Así es que es un gozo poder celebrar, ¿verdad? El cumpleaños de Delian, de Siri, de Araceli, de Edgar, de todos los hermanos que hemos mencionado. Y Viren, sí, usted la ve allí, Viren todavía siguen celebrando. Así es que, qué bueno. Mi hermano, tengo una visita, en nombre de unas visitas. Tenemos con nosotros al Nelson Pastor. Dios te bendiga, Nelson. Nelson ha estado con nosotros otras veces, es un gozo volverle a ver. Tenemos también a Alexandra Flores. Alexandra viene por primera vez a nuestra iglesia. Dios te bendiga mucho. Y también quiero que oremos y que usted se lleve estos nombres para que siga orando por los siguientes hermanos, por la hermana Evelyn, que nos puso a través de la red hoy, que está enferma, por nuestra hermana Carmen, que en el día de ayer estuvo en el hospital, por la gracia de Dios ya está en su casa, por el hermano Jorge, que está un poquito afectado de salud, por los padres de Mayrín, ambos están afectados de salud, así que oremos por los papás de Mayrín. Por Don Carmelo, que me dice mi hermano Carlos que esta mañana amaneció con un poquito de presión alta. Por doña Inés, que no la veo aquí, ¿está enfermita? Y hay un hermano que nos está pidiendo que oremos por dirección, ¿verdad? El hermano Gerardo. Así que llévense estos nombres con ustedes: Evelyn, Carmen, Jorge, los papás de Mayrín, don Carmelo, doña Inés. Y también oremos por este hermano que está pidiendo oración por dirección. Vamos a orar ahora, antes de terminar. Ok, el papá de Amarillo también oremos. Vamos a orar por estas personas y continuamos. Señor, delante de tu presencia estamos. Señor, gracias, porque podemos ir a ti en esta ocasión con estos propósitos, Señor. Tú nos dices en tu palabra que oremos por los enfermos, que vayan a los ancianos, que los unjamos con aceite, Dios. Y tú lo haces, Señor, y nos dices que lo hagamos, y que lo hagamos con fe, sabiendo que tú vas a obrar conforme a tu voluntad, Dios mío. Nosotros oramos para que tú pongas tu mano sanadora y tu mano preciosa sobre cada uno de estos hermanos y amigos. Señor, imparte sanidad. Ayúdalos, Señora, en este proceso. Señor, tú conoces el sufrimiento, tú conoces el dolor. Es por eso que podemos ir a ti confiadamente sabiendo que tú tienes poder para sanar. Señor, te los presentamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Y te damos gracias por las visitas, Señor, que nos acompañan en esta mañana. Señor, te pedimos que tú seas con ellos. Señor, que esta palabra predicada los siga inquietando, Dios. Y que tú toques el corazón de ellos, Padre Santo, para que puedan entender que hay esperanza en ti y que la única esperanza de vida eterna es en ti. En el bendito y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo seguimos orando por los que cumplieron años, Dios. Te pedimos que tú les bendigas a nuestros hermanos, que tú les ayudes, Dios, que sigan contando esos años delante de tu presencia, Señor, y que sean luz encendida
donde quiera que esté proclamando tu evangelio. Gracias, Padre. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Mi hermano, hay unos anuncios que quiero compartir con ustedes rapidito. Recuerden el estudio bíblico del miércoles, como siempre, a las 7:30 de la noche. Hay una tarea que el pastor Gil encomendó. La tarea es leer y comparar el primer capítulo de cada uno de los libros que se asocian con la literatura sapiencial. A Job, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Usted va a leer ese primer capítulo de cada uno de los libros y los compara. Vamos a ver, ¿verdad? La participación de los que estén aquí el miércoles, porque el miércoles pasado el pastor Gil tenía una agenda y el Señor le cambió la agenda. Ya nosotros sabíamos que para contestar a la asignación, Sonia y yo habíamos señalado, le va a tomar toda la hora, y le tomó toda la hora, mi hermano, pero fue glorioso, ¿verdad? Ese tiempo que pasamos estudiando la palabra de Dios. Así es que le invito a los que todavía no nos están acompañando para que estén con nosotros el miércoles. El viernes, los caballeros nos reunimos aquí con la ayuda del Señor a las 7 de la noche. Continuamos con nuestro estudio, el último capítulo del libro Basta ya de excusas, capítulo 18. Iremos sobre ese capítulo, daremos un resumen del capítulo y terminamos entonces el discipulado, si el Señor así lo permite, este viernes 22 de abril. Y les recuerdo a los jóvenes que tienen reunión, tenemos reunión el viernes 29 de abril, como dije el viernes, qué bien se siente eso. Los jóvenes tenemos reunión el viernes 29 de abril a las 7 de la noche. Y el pastor Gil pues nos trae una pequeña ilustración que él va a utilizar para hablar con nosotros. Continúa la construcción de nuestras facilidades. Ustedes han visto tal vez que se está trabajando en un vagón. Ese vagón que está ahí lo está habilitando nuestro hermano Jorge. Lo tenemos aquí. El propósito de ese vagón es hacer 3 salones. Después le daremos detalles. Hay un salón que lo vamos a destinar para una bendición bien intensa de esta iglesia, para los niños, que son una bendición intensa y que muchas veces las mamás tienen que estar así con sus niños, ¿verdad? Porque no tienen un lugar donde llevarlos y donde puedan compartir. Así que le doy gracias a esta iglesia, ¿verdad? Que adoramos a nuestros niños y que tenemos la paciencia con ellos, porque nosotros podemos estar 2 horas sentados en un lugar, pero ellos no. Así es que le damos gracias por su paciencia, ¿verdad? Porque muchas veces están por ahí, pero ya pronto pues van a tener un lugar donde ellos puedan estar, ¿verdad? Y no tan solo con sus mamás, oramos, el pastor Gil y yo estamos orando intensamente para que el Señor levante obreros en esta congregación que digan: mamá, quédate escuchando el mensaje, que yo te cuido el nene en el salón. Así es que dentro de muy pronto el pastor Gil y yo comenzaremos a hacer un llamado a todos los que nos puedan ayudar en distintos ministerios de nuestra iglesia. Así es que ore y hágase disponible. Y además del vagón, del primer vagón, desearíamos comenzar lo más pronto posible a derribar esa pared que está ahí y hacer el área, ¿verdad?, del templo un poquito más amplia. Así que ore por eso. Las buenas intenciones siempre las hay. Y yo quiero decirle que Dios es tan maravilloso que además de las buenas intenciones ha movido, ¿verdad?, los corazones de hermanos de esta iglesia en que están aportando sus ofrendas, ¿verdad?, y sus diezmos. Y dentro de muy pronto pues estaremos hablando de eso también en la iglesia. Pero también movió una iglesia en Estados Unidos que nos envió una aportación que no sufraga el costo total de lo que estamos invirtiendo en el primer vagón, pero por lo menos hemos podido comenzar. Así es que mire, yo le voy a decir lo siguiente: el dinero que aparezca va a aparecer de los bolsillos de alguien, de los bolsillos de cada uno de ustedes.
porque nosotros creemos que Dios lo puede hacer. Y nosotros no somos una iglesia que vamos a ir a un semáforo a pedir a un inconverso que dé dinero, ¿sabes? O sea, la Biblia a mí me enseña que los que sostienen la obra del reino somos los hijos de Dios. Amén. Amén. Así que dentro de muy pronto estaremos hablando de esa situación. ¿Ok? Vamos a permitir que nuestro hermano Domingo venga un momentito. Él no quiere decir algo como iglesia. Tranquilo. Yo quiero agradecerle a los hermanos que anoche en el chat, como María, que estuvo pendiente hasta casi las 12 de la noche. Se me olvidan los nombres. Todos los que están en el chat, que están en el Papo, que también está, que la tuvieron en oración toda la noche. Y yo quiero hacer esta oración porque yo sé cómo yo la vi anoche. Y mi amor, yo sé que me estás viendo. Y yo sé que Dios te va a levantar y te va a recuperar. Porque ese dolor yo sé que no es fácil. Y gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Y también este señor que está aquí, don Ricardo. Y mi amigo Papo. Gracias. Y a María también, que es la que siempre está ahí, siempre conmigo. Y Sonia. Se los agradezco que siempre la tengan en sus oraciones. Amén. Amén. Mi hermano, el matrimonio cristiano es en las buenas y en las malas, en la alegría y en el sufrimiento, en la abundancia y en la escasez. Le estoy hablando a los matrimonios ahora. Dele gracias a Dios por el esposo o la esposa que usted tiene. Dele gracias a Dios, porque si Dios le ha dado esa bendición de tener un esposo o una esposa, dele gracias a Dios primeramente. Y le voy a decir más. Y si no es una persona convertida, sígale dando gracias a Dios y ore para que Dios toque el corazón de esa esposa, de ese esposo, pero sea un ejemplo de una vida cristiana para ese esposo o para esa esposa. La resurrección de Cristo tampoco tendría significado si nosotros no vivimos la vida cristiana, glorificándolo a Él, pero que en nuestro testimonio nos reflejemos también. Así que yo en esta mañana también le doy gracias al Señor por los matrimonios de esta iglesia. Y quiero decirle que el pastor y este servidor pronto los vamos a estar atendiendo a cada uno de ustedes, ¿verdad? De distintas maneras. Estamos aquí en consejería, pero lo vamos a hacer también a través de una serie de conferencias que estaremos compartiendo con ustedes, lo que es verdaderamente el matrimonio cristiano. Así que oren por eso. Puesto en pie. Le voy a pedir a mis hermanos del ministerio que pasen acá mientras oramos. Y mientras ellos cantan, ustedes pueden pasar a depositar su ofrenda, pero espere que ellos terminen la canción, ¿verdad? Para comenzar a compartir. ¿Me entendieron, verdad? Vamos a orar. Procedemos a cantar, depositamos nuestra ofrenda y permanecemos mientras ellos están cantando. Señor, una vez más vamos ante tu trono de gloria, dándote gracias ahora, Señor, por todo lo que ha ocurrido aquí en esta mañana. Señor, queremos seguir glorificándote a través de nuestra vida durante el resto del día y todos nuestros días. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por cada una de las visitas. Gracias por los que nos ven a la distancia, Dios. Y gracias, Señor, por la ofrenda que vamos a depositar. Señor, si podemos depositarla, es porque tú eres el que provee el abrigo y el sustento.
Señor, te damos gracias porque sabemos que la depositamos sabiendo, Dios mío, que esta iglesia utiliza sabiamente esa ofrenda para expandir tu reino. Señor, te damos gracias también por el pastor Gil, que en la mañana de hoy ha estado predicando en la iglesia hermana de Santa Isabel. Y te damos gracias, Señor, por cada uno de los pastores que en esta mañana han predicado tu palabra con fidelidad. Señor, tu palabra no retorna atrás vacía. Señor, gracias por cada uno de los hermanos que durante esta semana han estado sirviendo en esta iglesia. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Y gracias, mi Dios, porque podemos reconocer tu presencia en medio nuestro. Y podemos concluir que no queremos ir a ningún lugar si tú no estás. Que tú nos lleves a nuestros respectivos lugares con tu bendición, Señor, y que sigamos adorándote en nuestro hogar y donde quiera que estemos, y que pronto podamos estar todos juntos, reunidos en este lugar, exaltando tu nombre. Gracias, mi Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos pueden pasar a la ofrenda.
salida para eso, una coreografía. Y Joan estaba sentada ahí y Virgen allá, pero la llevaron muy bien y no se están viendo. Dios les bendiga y Él vive.